Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de hoy de dinamización grupal. Como sabéis, dije que me quedaba por subir la clase de la semana pasada y la clase de hoy. Empiezo con la clase de hoy viernes y ahora después subo la semana pasada. Vamos a ver un poquito las principales barreras de la comunicación verbal. Sé que tendríamos que haberlo visto después de la comunicación verbal, pero bueno, no hay ningún problema, se puede meter al final del tema y no hay ningún tipo de problema. Como sabéis, el tema de la comunicación verbal, ya hablamos de los distintos sistemas que había de comunicación, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un poquito, pues bueno, qué barreras hay en la comunicación verbal y qué son esas barreras. Pues son problemas, son obstáculos y son elementos que obstaculizan o que limitan la comunicación entre personas, ya sea pues parejas, tríos, grupos, todo eso, ¿vale? Y evitan que la comunicación pues sea lo más fluida posible. A estos factores se les dice barreras o filtros y entre ellos incluye los siguientes, ¿vale? Barreras lingüísticas, psicológicas, fisiológicas, físicas y socioculturales. Esas son las 5 que vamos a ver, que ahí las tenéis, que entra completamente. Cuando hablamos de barreras lingüísticas, pues bueno, eh, podemos hablar de, por ejemplo, dos personas que no hablan en el mismo idioma. Si hablamos el mismo idioma, pero utilizo palabras que a lo mejor son demasiado técnicas, hacen que se genere una barrera lingüística y no entienda la otra persona lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando vosotros vayáis a trabajar por una piscina, un gimnasio, imaginaros que utilizáis palabras demasiado técnicas y los técnicos y los monitores anteriores de ese grupo no han utilizado esas palabras, pues bueno, al principio pues tendremos un problema de comunicación entre los usuarios y vosotros. Imaginaros que vosotros le habláis a los usuarios de anteversión y retroversión de la pelvis y los técnicos anteriores no le han hablado de esa manera, pues claro, o le habláis de rotación interna, rotación externa, le habláis de retracción escapular, le habláis pues de una serie de cosas que no toda la gente lo hace y que, bueno, pues eso hace que esa barrera lingüística pues sea un problema, ¿vale? A la vez tenemos que esforzarnos pues en adaptar nuestro registro al nivel de la persona que escucha. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a una persona mayor. Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos una serie de barreras lingüísticas que hay que ir trabajando. Luego tenemos barreras psicológicas. Pues lógicamente cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, como coloquialmente se dice. Y tenemos pues nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros prejuicios, nuestros miedos, todas esas cosas que pues obstaculizan un poquito la comunicación pues con las demás personas. ¿Por qué? Pues porque nos dejamos llevar por nuestra primera impresión, nos dejamos llevar por una serie de estereotipos que nos marcan a lo largo del tiempo y eso pues hace que tengamos esa barrera que es de las más difíciles de saltar, porque una vez que tienes prejuicios y te dejas llevar por esos prejuicios, pues lógicamente no vas a estar igual de activo para una comunicación con una persona que con otra, ¿vale? Luego tenemos también otro tipo que es de ámbito de timidez o temor a las figuras de autoridad, pues eso también son barreras psicológicas, ¿vale? Sobre todo la timidez. En este marco en el que nosotros nos movemos, pues no podemos dar rienda al miedo a hablar en público, no podemos dar rienda a esa timidez porque al final nosotros, digamos que si tenemos, imaginaros, 55, una hora de clase que tenemos que dar natación, que tenemos que dar una clase de acondicionamiento físico, que tenemos que dar una clase de ciclo indoor, pues lógicamente no podemos ser tímidos. Tenemos una hora en la que vamos a tener que estar hablando prácticamente cada 30 segundos, con lo cual
pues bueno, esa timidez pues, tendremos que perderla. Son las más difíciles quizás de superar, como he dicho, porque al final es una cosa que viene con nosotros y que es muy difícil de corregir una vez que lo tienes. Luego tenemos las barreras fisiológicas, ¿vale? Que son problemas derivados de la percepción, pues no escucho bien, no entiendo bien, no expreso bien, ¿vale? Pues esas cosas, el estado de salud y la discapacidad física auditiva se incluyen en estas barreras. Al final, muchas veces, vosotros en clase, cuando estábamos presencialmente, ¿cuántas veces yo os decía, estáis escuchando, pero estáis oyendo, pero no escuchando, ¿vale? Pues esas cosas. Hay que entender bien. A veces, muchas veces, la otra persona no se explica bien, es verdad, y se expresa con dificultad y es muy difícil entender lo que dice. Cuando entendemos incorrectamente, no es lo mismo cuando vosotros, por ejemplo, me contabais con los exámenes de Carlos que a lo mejor os habíais confundido en un número o en un más o en un menos, o en un menos y ya toda la secuencia matemática lógicamente no salía como debía salir. Pues aquí cuando no expresamos cómo tenemos que expresar, pues lógicamente pasa exactamente lo mismo. No entendemos lo que nos quieren decir o entendemos otra cosa totalmente distinta cuando el interlocutor no nos dice eso, ¿vale? Luego tenemos barreras físicas como el ruido, las interferencias del ambiente. Acordaros cuando estábamos en clase y el del edificio de al lado ponía la música a toda pastilla, pues claro, pues esos son ruidos que hacen interferencia en la clase. Por ejemplo, salas o clases donde hay mucho ruido. En el sector que nosotros nos movemos, pues tenemos la particularidad de que al final trabajamos con música. Entonces, hay gente que tiende a darle excesiva voz a la música y tiene el problema de que luego a ellos no se les escucha, por lo cual, pues ahí tenemos barreras, ¿vale? Barreras físicas. Eh, Todas estas cosas, pues lógicamente hacen que el interés del receptor pues sea mucho menor, porque no te estoy escuchando, con lo cual, pues bueno, tiene que hacer mucho esfuerzo para entender lo que se dice y en muchos casos, pues produce una desconexión en la comunicación, ¿vale? Imaginaros tanto ruido o cuando nosotros, lo que he dicho, el ejemplo que he puesto de clase, cuando nosotros estábamos en clase y ponían la música a toda pastilla, pues teníamos que cortar durante 30-40 segundos, que era el tiempo que la música estaba a tope, y luego ya, pues, bajarla y la bajaban y continuábamos con la clase, ¿vale? Y luego, pues tenemos barreras socioculturales que, como su propio nombre indica, pues bueno, religiones, diferencias étnicas, el nivel económico, el estatus social, son barreras y son limitaciones que no deben de pasar inadvertidas, pero que muchas veces las pasamos inadvertidas. El conocimiento esta, junto con la tolerancia y la aceptación, serán los factores clave para lograr una buena comunicación dentro del grupo. Ahora mismo estamos, bueno, en este momento no, pero estábamos en un mundo tan globalizado que lo mismo te encontraba aquí una persona vete tú a saber, yo que sé, que de Kazajistán, que está donde Cristo perdió la zapatilla, que lo mismo te vas a cualquier país perdido de la mano de Dios y hay un español, con lo cual, pues bueno, y ahí se generan, igual que aquí hay barreras socioculturales que tenemos que ir puliendo, pues los demás países también lo tienen, pero como nosotros estamos aquí, pues bueno, tenemos que intentar que eso no nos genere problemas para la comunicación y que nosotros no nos dejemos llevar por ello. Por lo cual, pues bueno, hay que ir trabajando, hay que hacer un buen trabajo para la tolerancia, un buen trabajo para la inclusión de todo el mundo y a través de ahí, pues no generar o intentar que esa barrera la podamos tirar abajo definitivamente algún día. ¿Vale? Pues hasta aquí es la clase de hoy viernes. Luego subiré la tarea que es de esta semana, que irá relacionada con el vídeo de ayer y con el vídeo de hoy, y ahora en un rato subo la clase de la semana pasada. Un saludo, chicos.